por ejemplo, cierto honor sexual o normas de la monogamia. La libertad sexual se asemeja a la libertad económica en tanto organiza e incluso legitima las desigualdades de manera implícita. De todos modos, desde el psicoanálisis, también este no quiero compromiso que los varones enuncian frecuentemente, es pensado de otra manera. Es decir, estos hombres que hoy tienen 30, 40 y 50 han sido varones criados, según Juan Carlos Volnovich, por mujeres que han estado muy cercanas a ciertas ideas de la liberación femenina y que han respetado modelos que no son los modelos de sus madres. Es probable que estos varones hayan sentido que no han sido lo suficientemente amados por sus madres. Y en estos intentos repetidos, breves y momentáneos de vínculos, intentan reeditar o recuperar algo de aquel amor perdido que no fue. Estas madres que los impulsaron, según ellos tempranamente, al mundo de los hombres, que los despegaron de su lado. Yo traje dos pequeñas viñetas clínicas para que ustedes escuchen cómo hablan los varones de sus propios padecimientos. El apartado del capítulo que es de mi libro se llama La tecnología traicionera y los incautos varones, que decidan ellas. Jorge tiene 52 años, es propietario de una pequeña fábrica, solicita una consulta psicoanalítica porque siente que está metido en problemas. El problema consiste, según su decir, en los mensajes de texto. Su mujer encuentra los mensajes de texto que él y su amante se enviaban junto con fotos de ambos. Él sostiene que nunca pensó que ella le iba a revisar ese celular. Tiene otro, ya que él tiene varios. Es decir, él sabe que está haciendo trampa, pero de ninguna manera se interroga acerca de su responsabilidad. Cabe al respecto recordar el planteo de Manuel Levinas: es la responsabilidad por el otro lo que es la estructura esencial, primera, fundamental de mi subjetividad, la ética, el impulso del deber moral, el apremio de actuar sobre mi propia responsabilidad. No son el glaseado del pastel de mi existencia, no son suplementos del ser o adornos deseables, pero no necesarios de mi existencia. Es más bien en la ética, entendida como responsabilidad, donde se anuda el nudo mismo de lo subjetivo. A partir de que queda al descubierto el hecho de que él tiene dos relaciones, o sea que tiene su esposa y un amante, él pretenderá que las mujeres decidan, ya que él no puede hacerlo. De todos modos, relata que la decisión de irse de la casa que compartía con su segunda esposa y su hijo, la tomó el día que ella, ya enterada de sus infidelidades, salió con sus amigas y volvió siendo de día. Él dice al respecto: ahí yo me hice el enojado y me fui. Aparece el reclamo machista que antepone a la situación que él mismo había provocado y que utilizara como justificación de su partida hacia el otro nidito. Dice que se va al otro nidito. Jorge no reconoce responsabilidad subjetiva alguna en lo que le ocurre. Él sostiene que el problema fueron los mensajes de texto y las fotos en el celular. Tampoco puede reconocer sus propios sentimientos, ya que no sabe si siente amor o pasión por alguna de estas dos mujeres. Él pretende que ellas elijan por él y no entiende cómo su esposa, luego de haberla engañado, lo perdona y estaría dispuesta a aceptarlo. Parece no haber registro ético de sus propios actos y menos aún de los efectos que los mismos causan en el otro. El trabajo analítico con Jorge resulta complicado porque le cuesta mucho poder pensarse a sí mismo, por ende su posicionamiento, su responsabilidad en aquello que le ocurre. Y otro tema que resulta muy problemático en el trabajo con él es su paternidad. Paternidad ejercida de forma lábil,
fluctuante, inconsistente, desapasionada, sobre todo con su hija mujer. La hija sostiene que no quisiera encontrar a alguien como su padre, y él no puede escuchar la densidad de este enunciado. Jorge mantiene económicamente a su primera mujer, a su amante y a su segunda mujer. A la segunda le pasa la manutención y le está construyendo una casa. De la relación con su propio padre él nada puede decir. Dice que no recuerda nada. Como si no hubiese andamiaje sobre el cual sostenerse, ¿no?, para su propia paternidad. De su madre habla muy poco, pero eran muy unidos. Ya había tenido en el momento de la consulta varios problemas cardíacos de importancia y vive en una situación de muchísimo estrés, sobre todo cada vez que una de las mujeres está por enterarse de que él salió con la otra. Entonces él se estresa mucho, le sube mucho la presión y está al punto de otro infarto. Bueno, Jorge, como otros hombres de su generación, mantiene el formato tradicional de la masculinidad, con su doble moral incluida, con la decisión entre la mujer, madre y amante. Él sostiene que se trata de la naturaleza masculina. Esto es así para los hombres, doctora. Es decir, se atribuye la causa a la naturaleza de los individuos implicados sin tener en cuenta que los hombres fueron producidos tal como son, no nacen de un repollo. Con este formato también vienen incluidas estas exigencias de las cuales él se hace cargo sin siquiera interrogarse. Ser el sostén económico absoluto de todas sus mujeres. En ese punto él se implica sin más y se esfuerza hasta agotarse para pagar. Pagar de más, podríamos preguntarnos, pagar por la culpa que le produce la mentira, la doble moral. Cabe aclarar que no nos referimos a la obligación de todo padre de pagar la cuota para la manutención de sus hijos, que es un derecho de los hijos, digamos, es otra cosa lo que él paga. Es importante destacar que cuando él habla de la relación que lo une a las mujeres, a estas mujeres, no se encuentra rastro alguno de ternura. Ternura que le permitiría, por ejemplo, imaginar el sufrimiento de ellas frente a sus ausencias, a sus mentiras y demás situaciones de falta de empatía con ellas. Sin embargo, y tal vez por eso, él aparece por momentos como un hombre desamparado, a merced de un destino en el que él nada tuvo que ver. Sus actos repetidos, confusos, plagados de mentiras que luego lo abruman, lo conducen a situaciones paradojales que resultan enloquecedoras, tanto para sus parteneres como para el mundo. De todos modos, y sostenido por la doble moral del patriarcado, este hombre, como muchos otros, cobran un carácter que podríamos llamar light, muy acorde a la época. Ellos no aman a ninguna de sus mujeres, pero tienen varias en general más jóvenes que ellos. De ahí también lo de los infartos, ¿no? Alta exigencia, alto consumo de Viagra. Es absolutamente frecuente ver esto en cualquier situación social, ¿no? No solo en los consultorios. Se observa una fragilidad subjetiva singular en la masculinidad de nuestro tiempo que dificulta mucho la implicación en los procesos de análisis, ¿no? Él vino en este momento de suma urgencia porque tuvo este problema. Más o menos al mismo tiempo llega otro hombre de 45 años que consulta porque no sabe arreglar lo que él llama una metida de pata. Salió con una mujer, su esposa se enteró, según sus dichos no por su responsabilidad, sino por el celular. Yo creo que cabe una demanda a las empresas porque el celular aparece en ciertos discursos masculinos como el culpable de todas las desgracias y desventuras. Es notorio que depositen en un artefacto de las nuevas tecnologías la responsabilidad de sus actos. Este hombre tiene hijos de un matrimonio anterior a quienes ve de vez en cuando, sin reconocer ninguna responsabilidad ante los mismos, como si cada capítulo de su vida fuera borrando el anterior, ¿no? Entonces, esos hijos, cuando él corta con la madre de esos chicos,
quedan borrados, desaparecen de su historia. Él dice que, bueno, tuvo un solo encuentro con esta mujer y que fue casual, es decir, no buscado por él, ella lo provocó. No hay ninguna interrogación más que esta. Fue un error y el problema fue el celular. Luego en las entrevistas dice que bueno, que el problema era que su esposa hacía mucho tiempo que no dormía con él porque siempre estaba atendiendo al hijo. Bueno, él lo que quiere es saber cómo puede ayudar a su esposa a superar esto. Por supuesto, él abandonará el espacio analítico cuando se quieten las aguas, como vino, digamos. Bueno, en este sentido, las dos viñetas, que son por supuesto extremas, de ninguna manera estamos diciendo que todos los varones se manejen de la misma manera, amen de la misma manera, por suerte, ni tengan la misma posición en relación a sus paternidades, pero que hay muchos varones que están atrapados en estos dobles mensajes en los que fueron criados, así como las mujeres nos debatimos aún entre los resabios del mito del amor romántico y todo esto en lo que estamos metidas en este momento, esto de transitar el espacio público, de poder tener otros deseos que no sean solo la maternidad. Bueno, de todos modos el mito del amor romántico sigue pesando tanto que siempre comparto esta anécdota, ¿no? Trabajando en el albergue para víctimas de violencia familiar, en ocasión de las mujeres que estaban albergadas allí, imagínense, mujeres que habían sido víctimas de violencia hace muy poco tiempo, todavía tenían las marcas en sus cuerpos de la violencia sufrida. Bueno, estábamos trabajando en el grupo de mujeres y yo les propongo que armen una historia entre todas. Eligen una historia y la historia que eligen es la de una joven mujer que está paseando por un jardín pensando con cuál de sus dos pretendientes se va a quedar para alcanzar la felicidad. Digo, esto es el mito del amor romántico. Ella estaba esperando el príncipe azul. Lo que ellas pensaban en realidad era que no se trataba de que no existiese el príncipe azul. Ellas habían elegido mal. Entonces, si ellas elegían mejor, iban a ser felices. La felicidad tenía que ver justamente con elegir el hombre indicado y eso la llevaba directamente hacia la absoluta felicidad. O sea que vidas plagadas de crueldades terribles, donde realmente todas estas mujeres con las cuales tuve posibilidad con muchas de trabajar bastante tiempo, habían sufrido como hijas mucho maltrato, padres muy violentos, muy hostiles, muy machistas, que no las registraban o las registraban como objetos para que los sirvieran, objetos de consumo sexual incluso, mujeres y niños en el mismo estatuto, ¿no? Objetos de consumo. El problema es que después, en sus elecciones, bueno, ellas habían elegido hombres con características semejantes. Interrogadas en relación a esto, ellas decían que elegían estos hombres así autoritarios porque a ellas las hacían sentir seguras, les daban seguridad, ¿no? Es paradojal, pero en realidad muestra cómo están eligiendo en función de intentar recuperar algo de aquel que ni siquiera pudo mirarlas, ¿no? Más que tomándolas como objeto. Esto también es lo que pasa en el abuso sexual, ¿no? Cuando es el padre quien abusa de los niños. Lo más terrible es cómo los niños y las niñas se sienten y son reducidos a la categoría de objetos de los que el padre se sirve para obtener placer sexual. Esto dicho claramente
estos hombres en las entrevistas judiciales y demás, ¿no? Mis hijos son míos, yo con ellos lo que quiero. En ese sentido yo digo que realmente el abuso involucra la categoría de perversión en sentido amplio. No estamos hablando de psicopatología, entidades psicopatológicas, sino de posicionamiento en relación a la ley. Ahora bien, parece que todas estas características que impregnan el campo social producen estas subjetividades. O sea, estos son los vestigios del neoliberalismo aliado con el patriarcado. Bueno, estos son las marcas que han dejado en mujeres y en varones. Particularmente en los varones aparecen estos enunciados repetidos, esta idea de que no hay que asentarse o comprometerse en ninguna relación, porque si alguien se involucra demasiado en una relación podría estar perdiéndose algo mejor, el nuevo modelo que salió y que todavía no vieron, digamos. Entonces, los sujetos son también objetos de consumo y los vínculos no quedan exentos de estas caracterizaciones. En este sentido, toman un carácter lábil, realmente light. Esto, si uno lee a Bauman, que es quien ustedes imaginarán que yo no desarrollo todo esto hoy porque sería muy extenso y me voy a aburrir, pero con este concepto de la liquidez, ¿no?, que habla justamente de la necesidad de la velocidad del cambio y que no haya nada estable ni sólido, proliferan una serie de versiones que particularmente impregnan el campo psi, y que son realmente intentan llamarse filosofías de la New Age. Bueno, proliferan autores que es realmente preocupante, ¿no? Porque tanto trabajo para sostener el sujeto del inconsciente y resulta que parece que el neoliberalismo propone justamente un sujeto meditabundo, solitario, y que lo único que tiene que hacer es intentar encontrar técnicas, muchas veces corporales, que les ayuden a alcanzar el bienestar. El bienestar es una especie de nirvana, ¿no?, que evitaría todo conflicto. Ahora, no nos pasamos años y años tratando de transmitir que el conflicto es constitutivo de la subjetividad, intentando sostener una idea de sujeto, de cómo se constituye el psiquismo. Bueno, parece que ahora con meditar alcanza. Meditar en soledad es mejor, y el amor es universal, no es amor a un otro, no está asentado en un vínculo, sino que se trata de un amor universal. Entonces ahí todo vale, claro, si es universal es con todo. Bueno, con todo y con nadie, pero particularmente me preocupa que están proliferando, sobre todo nuestros propios colegas trabajan con muchas de estas teorías, ¿no?, de autoayuda, de la nueva. Si uno piensa en este panorama, se puede poner, yo pienso que Bauman en algún punto se pone medio nostalgioso y piensa que las épocas pasadas fueron mejores. Yo cuando pienso en esto en estas marcas del patriarcado con la doble moral y demás, no, me parece que no fueron mejores. Estamos ante nuevas formas de constituir los lazos amorosos, nuevas lógicas amorosas que tendremos que ir entendiendo y descifrando a medida que vamos trabajando con ellas. Lo que me parece, y para terminar quiero citar, y justamente para no ponernos nostalgiosos y nostalgiosas, a mí me gusta mucho un filósofo que se llama Lamariou, que justamente habla del amor como
una posibilidad de resistencia justamente a los mandatos del neoliberalismo, a estos mandatos de achatar al sujeto de manera tal que nada de lo pasional quede en él, ¿no? ¿Qué haríamos sin las pasiones?, decía Spinoza. Es imposible pensar que podemos vivir sin apasionarnos. Les recomiendo Badiou, su elogio del amor, para que no nos pongamos tan escépticos y nostalgiosos en relación a estos temas. Creo que estamos en una época de muchísimos cambios. Tenemos el psicoanálisis, como psicoanalistas tenemos que, desde el psicoanálisis y desde los estudios de género, en la articulación absolutamente necesaria en este momento, tenemos que poder empezar a leer todo esto con lo que nos encontramos. Y una de las nuevas marcas es justamente esto, que exista esta cátedra de género en esta facultad tan ortodoxa y que poco escucha las nuevas voces. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias acá a los invitados. Me parece que tenemos un ratito, si alguno tiene ganas de hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que les quedó por ahí, están invitados e invitadas. Yo pienso que tiene muchas semejanzas, porque en realidad se opone al concepto de conflicto constitutivo del psiquismo. El nirvana absoluto, piensen en que decía Freud del nirvana, digamos, es justamente lo opuesto a la vida psíquica, a un aparato psíquico que tiene la exigencia de trabajar permanentemente para procesar lo que le viene del mundo exterior. lo mismo, digamos, respecto del varón
del padre, una función de la madre, de alguna manera, es una pregunta, de alguna manera no reproducimos, digamos, en términos de cierta lógica de diferencia entre los géneros, una función que en realidad, en el marco del Edipo, está reservada al adulto en relación al niño o a la niña. A ver, creo que empiezo por esto último, ¿no? Función materna, función paterna, efectivamente está muy pegado a la palabra mamá y papá, y los intentos que se han hecho de separarlo para el lado de función de superficie, como reemplazo de función materna y función de corte, como reemplazo de función de padre, no resuelven el problema, es más, tienden a llevar la cuestión para el lado del funcionalismo, tiende a quedar la teoría psicoanalítica tributaria del funcionalismo, que es el funcionalismo norteamericano con el cual estamos peleados. Pero, a ver, creo que en todo caso, más que función, yo creo que habría que trabajarlo por el lado de un término teórico que es el de la experiencia. Cuando en el texto que leí decía que hay que construir al padre y los recursos teóricos para dar cuenta de la interacción que los varones tenemos con nuestras hijas y con nuestros hijos, estaba pensando estrictamente en algo que llevaría a seminarios, explicar seminarios de años, que es la experiencia de la paternidad. Pero salir un poco de las funciones, porque el camino de las funciones nos lleva a un callejón sin salida, aunque le cambiemos el título. Igual que dentro de la teoría lacaniana, tratar de cambiar el término del nombre del padre o el significante fálico, aunque le pongamos ovárico, no, el significante no cambia porque es toda una estructura armada en función de la supremacía de un significante. Es una estructura teórica patriarcal porque está armada en función de la supremacía de un significante, independientemente del nombre que le pongamos. Así que creo que una revisión estructural de toda la teoría, lo que el feminismo viene a desafiar al psicoanálisis. Con respecto a los abortos, no creo que el aborto o un alto índice de aborto sea un avance, un progreso en la conciencia de las mujeres con respecto a que ser mujer y ser madre no son una sola y misma cosa. Por supuesto que estoy en contra de la penalización del aborto, pero me parece que el ideal como parámetro de progreso no puede estar dado por el aumento de interrupciones de embarazo. Me parece que es una experiencia muy traumática, muy cruenta, independientemente de cómo cada mujer lo viva, y estoy a favor de la depenalización del aborto, pero más que nada estoy a favor de una conciencia de la sexualidad que no haga que elija otros métodos para impedir los embarazos que no sean la interrupción en el cuerpo de la madre. Sí me parece que es muy importante que, así como decía que los varones tenemos que involucrarnos en la crianza de nuestros hijos desde los primeros momentos de nacido, de cuando los bebés son muy bebitos, en la asistencia, en la atención, y que hasta que no cambie el reparto en las tareas de la crianza, estamos fuera del camino de llegar a algún mayor nivel de igualdad o de equidad en las relaciones con las mujeres. Creo que los varones tenemos que involucrarnos también en los movimientos para la legalización del aborto, porque parecería que el asunto del aborto es un problema de las mujeres, que nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, la cuestión de la cantidad de mujeres que mueren por año por el aborto y la cuestión de los movimientos que hay a favor de la depenalización del aborto, no hay varones, y creo que es fundamental armar una estrategia política
para involucrarnos en esto que también es un problema nuestro. Y me faltaba, no me acuerdo de cuál era quedó algo, quedó seguro muchísimas, pero algo importante que dijiste, ¿te acordás? ¿Algo de la cáncer? No, alguna de que Yo quiero hacer un comentario. Ya que Juan Carlos trajo Winnicott en relación a lo que dice en torno a las madres, yo creo que el concepto de madre suficientemente buena ha sido un concepto que nos ha sido muy pesado a las mujeres, porque, pesadísimo, porque parece que una madre suficientemente buena tenía que ser una madre casi perfecta. Pero sobre todo, y esto Laplanche ironiza sobre esto y me parece de una manera muy interesante, lo cuenta así en el último libro, dice que en realidad es importante para el chico una madre suficientemente mala, ¿no? Es decir, una madre sexuada, porque que pueda justamente transmitir al hijo esta pulsión o a la hija esta pulsión de vida, ¿no? Y no el nirvana absoluto. Pero fíjense cómo la teoría psicoanalítica, que así como nos enseñó en determinado momento que el niño o la niña debía estar al lado de su madre en los primeros años para evitar la patología psíquica, también ha dicho que además la madre, además de ser madre y quedarnos al lado del niño, debe ser suficientemente buena, es decir, una madre casi perfecta que no se ocupe de otra cosa, que no mire para otro lado, ¿no? La teoría tiene cosas muy pesadas para con las mujeres en los distintos momentos históricos. No era casual que el propusiera esto, digamos, en aquel momento, ¿no? Pero a mí me parece que es interesante cada vez que leemos las formulaciones del propio psicoanálisis, poder pensar en qué contexto fueron formuladas y qué peso tienen para cada género, ¿no? Otro gran culpabilizador de madres fue Bruno Bettelheim, con la teoría de la madre refrigerador. O sea, para Bruno Bettelheim, la causa del autismo era la madre refrigerador del autismo. Esto después fue muy polémico, ¿no? Bruno Bettelheim, Bruno Bettelheim, psicoanalista, la causa del autismo del niño o de la niña estaba en cierto rasgo de la madre que se llama la madre refrigeradora, la madre heladera, una madre fría que le da solo alimento. Esa madre esta teoría fue funcionada para pensar a las madres, pero lo que se opone a eso, lo que tiene como sociedad de es un biologicismo. Es decir, no fue la mamá. Tienen todos los médicos diciendo psiquiátricos, no fue la mamá, es genético. No solo Bettelheim. Claro, eso estábamos diciendo. Bettelheim, Melanie Klein, Anna Freud, Raskowski, el Dr. Spock, fue toda una corriente en la época que transformaron el psicoanálisis en una fábrica de culpabilización de las madres, ¿no? El psicoanálisis fue una teoría muy ideologizada destinada a culpabilizar a las madres y a condenarlas a la crianza de sus hijos como la mejor inversión, pero esto tiene incluso razones muy sociohistóricas, porque piensen ustedes que todas estas teorías, desde Bettelheim, Melanie Klein, Anna Freud y François Dolto, Winnicott, todo esto aparece en la posguerra. Entonces, ¿qué pasó? Que durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, los hombres fueron al frente de batalla y dejaron libres los puestos de trabajo que ocuparon dignamente las mujeres. Pero la guerra terminó
los varones volvieron del frente de batalla a reclamar sus puestos de trabajo que estaban ocupados. Entonces había que convencer a las mujeres que se dieran esos puestos de trabajo a los varones y que se dedicaran a lo que estaban fabricadas, a lo que estaban predestinadas. Y no había nada mejor que una teoría que fundamentara teóricamente la importancia que las primeras experiencias infantiles tienen para los bebés en relación a la madre y la lactancia materna y el pecho y todo ese tipo de teorizaciones muy interesantes, pero que estaban al servicio de eso, de convencer a las mujeres a que cedan los lugares que habían logrado en el espacio público y retrocedan a la esfera doméstica a criar a los hijos. En este momento, yo incluso esto mismo que yo acabo de plantear es muy problemático, porque en un momento como este, donde empieza a visualizarse el abuso sexual infantil, que en general ya se sabe, la mayor parte de los abusos sexuales son perpetrados por los padres, los padrastros, los tíos, en el hogar. Es el cura, el maestro, el portero, pero en general es el padre o el padrastro, los tíos o los abuelos. Entonces, en este momento, plantear que no hay nada mejor para un bebé y para una nena que el contacto directo con los padres varones desde los primeros momentos de nacimiento, parecería también que es una locura, ¿no? Es una especie de momento donde todas las denuncias vienen por parte de varones que abusan sexualmente de sus hijas y de sus hijos, plantear una proximidad del cuerpo de los varones con los bebés. Y me parece que es fundamental aclarar esto. Me parece que hay dos cosas, una de las que dijo Bettina y otra de las que yo traigo esto, que es un problema muy serio, pero insisto en que la única posibilidad de establecer una represión adecuada para los impulsos incestuosos en la relación de los padres con las hijas y con los hijos es la posibilidad de que los padres tengan un contacto directo, una manipulación del cuerpo, que desde muy chiquitos se acostumbren a tocarlos, a besarlos. Es la única posibilidad de que esos impulsos incestuosos vayan reprimiéndose adecuadamente para dejar lugar a un vínculo cariñoso, tierno y amoroso. Entonces, me parece que esto es importante. Y la otra cuestión es que, con respecto a lo que decía Bettina, que efectivamente uno puede sonreírse de costado porque varones de ese tipo, me refiero a que la infidelidad masculina es muy habitual, muy frecuente y uno lo ve fotografiado, radiografiado, pero no hay en esto una posición moralista, sino en todo caso la denuncia de la hipocresía de la moral burguesa, de la doble moral y de lo que es la familia burguesa convencional. Es nada más que lo que Bettina me parece que trajo, lo que yo me quedé por lo menos, son fotografías muy claras de lo que es la familia burguesa y esa moral hipócrita a la cual la Iglesia Católica contribuyó enormemente. Entonces, me refiero a esta cuestión de la naturaleza masculina como una naturaleza sexual que necesita una descarga por fuera del matrimonio, de la pareja conjugal, ¿no? Entonces, y que las mujeres no están en la misma situación, no están en una situación simétrica. Yo pienso que este es un problema muy serio, esta simetría, porque lo que pasa con los varones depende, por supuesto, de la extracción de clase, los sectores sociales. Uno podría decir que los varones pueden, por ejemplo, estos señores que tienen conductas de infidelidad y de deslealtad con sus esposas, con sus mujeres, seguramente no pretenden lo mismo para con sus hijas. Si yo, por lo menos en clase media, he visto muy frecuentemente varones que están muy orgullosos de tener hijas a las que ningún muchachito les va a pasar por encima. Es decir, ellos pueden engañar a sus mujeres, pueden tener relaciones de infidelidad, pero en general crían a sus hijas con la esperanza no solo de que sus hijas no estén confiadas en el príncipe azul, sino que se aviven y que no se dejen engañar, no se dejen avasallar y no le pase lo que le pasa a su propia mujer, ¿no?, con otro varón. En parte esto es interesante
relativamente, y por eso digo, depende de las clases sociales, depende de los sectores, porque también es cierto que, por ejemplo, yo atiendo pibes de clase media acomodada, muy acomodada, tan acomodada que los tiene a los pibes acomodados en un country de lujo, que es un campo de concentración de super lujo, donde tienen escuela y tienen todo para que los pibes no corran riesgo, ¿no? Pero como todos los country, está rodeado de una villa, claro, ¿no? Entonces los pibes, cuando entran en la adolescencia, tienen que iniciarse sexualmente. ¿Con quiénes se inician sexualmente? Y iniciarse en el consumo también de droga. Entonces, ¿con quiénes se inician? Con los pibes de la villa que queda al lado. ¿Y quiénes son las chicas con las que se inician? Las novias o las hermanas de sus amigos de la villa, que son los que además de ofrecerles las drogas, son los que les ofrecen las chicas, que en general son sus hermanas o sus novias. De manera tal de que eso que uno dice, ¿a vos te gustaría que a tu hermana le pase lo mismo? ¿O a tu hija le pase lo mismo? Sí. No solo le gustaría, sino que lo hacen. Así que, y es muy interesante, porque en este caso piensen ustedes cómo la alianza de género, la alianza entre varones está por encima de la diferencia de clase social. Uno puede ser de sector muy marginal, otro puede ser de un sector muy acomodado, pero somos varones. Entre varones nos entendemos, está por encima de cualquier otro tipo de acuerdo, cualquier otro tipo de pacto. Sí, yo también para agregar y pensando sobre todo en esto último que planteaba Juan Carlos, me quedaba pensando que en esta necesidad de hacer una revisión estructural de algunos de los aportes que el psicoanálisis ha hecho, intentando también responder al reto que implican los feminismos, en tanto redobla la apuesta, o sea, si el psicoanálisis es el primero en plantear la importancia de la sexualidad para la estructuración de la vida, el feminismo viene a decir que eso además esconde relaciones de poder y que si no atendemos a esas relaciones de poder corremos el riesgo de no entender y de no comprender, digamos, la forma en que esos lazos se construyen, esas subjetividades y demás. Yo no estudié psicología, estudié ciencia política, así que hablo con mucho respeto en relación a esto, pero sí estuve en el armado de la cátedra y vengo siguiendo todos los distintos eventos. Y me parecía que, retomando, digamos, esa necesidad de revisión estructural, que las que de algún modo siguen planteando para mí la respuesta más coherente y más integral, son las feministas materialistas, sobre todo las feministas materialistas francesas, cuando nos plantean que justamente lo que existe, digamos, o lo que hace, digamos, la diferencia sexual son relaciones de poder que tienen que ver con las relaciones de sexaje y con las clases sociales de sexo, donde lo que es apropiado por el colectivo de los varones y por cada uno individualmente es justamente el cuerpo de las mujeres, su trabajo, su tiempo y el producto de su cuerpo, es decir, sus hijos. Y en ese sentido, o sea, eso nos ayuda también a entender por qué, más allá de los cambios y de las nuevas dinámicas, hay cuestiones de fondo que siguen, que no están muy transformadas en relación a lo que eran hace 50 años o hace 100, en relación al uso del tiempo por parte de las mujeres y a la relación con los hijos. Me parece que ahí, digamos, en esas teorizaciones que no por nada son tan ocultas, digamos, en el marco de la academia y están absolutamente invisibilizadas, cosas que fueron escritas o dichas por feministas hace 40 o 50 años siguen explicando lo más de fondo, lo más estructural que tiene, digamos, la formación de nuestras sociedades, sobre todo haciendo hincapié en la necesidad que tienen este tipo de sociedades de autorreproducirse y de gestionar socialmente, digamos, la reproducción de los hijos, digamos, pero también en cómo ahí la heterosexualidad obligatoria es la explicación, si se quiere, fundante, digamos, o la categoría que permite visibilizar la manera en que se opera, digamos. De ahí me parece que en esa idea de la heterosexualidad obligatoria como régimen político encontramos gran parte de la posibilidad del sostén y de la reproducción de estas formas, digamos, de opresión y de diferencia. Me parece interesantísimo lo que decís y me da pie para hacer un comentario
que creo que es importante. Se habrán dado cuenta que quedaron varios feminismos por ahí abiertos, como un panorama con varios feminismos, el feminismo marxista. Entonces, uno de las corrientes feministas es el feminismo marxista, hay otro. Feministas francesas. En este momento me parece que ya eso incluye también algo sobre lo que tenemos que estar alerta, que es todo el pensamiento teórico colonizado. Entonces, en este momento, tal vez lo más significativo, y les sugiero que le pongan el ojo porque a mí por lo menos se me abrió un mundo con esto, es con los estudios postcoloniales y el feminismo de las feministas postcoloniales, sobre todo que son mujeres que están de países subordinados, de culturas subordinadas, de la India, de Vietnam, de Brasil, de la Argentina, de Perú, de México, que están trabajando en eso que se llama el feminismo postcolonial, los estudios postcoloniales, fundamentalmente una india que se llama Gayatri Chakraborty